¿Cuáles son las 5 claves que nos entienden, nos sirven para acercarnos a la civilización china? Pues las 5 claves son la continuidad, la autoridad, el funcionariado, la demografía y la escritura. Es decir, sobre todo desde un punto de vista de Galicia, para acercarse a China y ser atractiva hacia China, Galicia debe ser consciente de la continuidad en el tiempo de la nación y el Estado chinos. China es un país, es un pueblo, perdón, el pueblo chino, que puede rastrear sus orígenes con conciencia de sí mismos a la época de las pirámides. En el 2600 a.C. hubo un líder extranjero, como ocurre siempre en los mitos fundadores, que llegó a una curva del río Amarillo en el norte de China, unificó a las tribus Han, que todavía no se llamaban así, que vivían por allí, mató a los enemigos, y a partir de ahí nace el pueblo chino, en el 2600 a.C., cuando se estaban haciendo las pirámides en Egipto. El nombre del pueblo chino, Han, llegará 2000 años después, pero ya son chinos. Y 2000 años después, en el 221 a.C., hay un primer emperador, Siti Huangdi, un tirano, un déspota, que es un rey de 7 reinos. Conquista a los otros 6, mata a todos los reinos, a todos los reyes, hace genocidio, construye la gran muralla, unifica la moneda, unifica las leyes, mata a todo, unifica los pesos, condena a muerte a aquel que usa un peso que no es el que él ha establecido para vender arroz o trigo, y a partir de ahí nace el Estado chino, que sigue siendo el actual. Esto es como si Roma siguiera existiendo en el Mediterráneo. ¿Por qué os digo esto? Porque a China no puedes ir vendiéndole pequeñas cosas. A China tienes que venderle cosas que parezcan muy grandes y muy antiguas. Y que signifiquen algo y que se encuentren fácil en los libros si ellos van a consultar. Porque si no lo haces precio. ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? De una cosa que se inventó hace 2 días. También es muy importante el concepto de autoridad y funcionariado. La sociedad china, y ha salido antes, ha salido Lisa, creo que lo he mencionado, esa visión comunal de la sociedad china. La sociedad china es una sociedad con un concepto muy grande de la autoridad sobre una sociedad comunal. ¿Cómo se ejerce esa autoridad que tiene el emperador, el hijo del cielo, ahora el gobierno, el partido, sobre el pueblo? A través de unos engranajes que eran antiguamente el funcionariado. Ese funcionariado ahora mismo se ha transformado, ya no es el funcionariado imperial, pero sigue existiendo unos oficiales del partido, oficiales del Estado, que son las claves, las piezas claves. Es decir, hay que tener, a la hora de intentar vender los valores de Galicia, que es de lo que estamos hablando, tener un buen contacto cerca de la autoridad y cerca de esa red de poder, de influencia de la autoridad que es el funcionariado. Es decir, hay que conocer a las embajadas, hay que conocer a los mayores, lo más cerca posible, eso es muy difícil, del gobierno, de las relaciones del gobierno central chino, de los gobiernos provinciales chinos. El primer paso es tener una buena relación con la embajada y con los oficiales que sirven en la embajada. Y que ellos te sirvan de puerta para conectarte con el gobierno central o con los gobiernos de las distintas provincias. Hay que tener en cuenta la escritura, no por sí. ¿Qué significa la escritura china? Una sociedad absolutamente distinta a la nuestra, que escribe con unos conceptos. Al escribir con esos caracteres, quiero deciros, es muy difícil traducir al chino nuestros conceptos. El chino es la escritura china, la lengua china es muy cerrada a nuevas ideas. Porque si tú introduces una idea nueva, eso significa que tienes o que inventar un carácter nuevo, una letra nueva, lo que es o adaptar tu mensaje a un concepto que se parezca, que ya existe en chino. Que muchas veces hay cambios sutiles, pero cambios que a veces cambian la esencia. Ya sabéis que la cristiandad que llevaron los jesuitas, el señor embajador antes lo ha mencionado, a Pantoja, a Ricci, a todos estos, después de estar convirtiendo a personas chinas durante un siglo al cristianismo, Roma excomulgó a todos, porque habían tomado la palabra Huang Ti, la palabra de Dios, el nombre para designar a Dios, una palabra del confucianismo. Cuando Roma tradujo bien esa palabra, se dio cuenta que eso no era Dios, era Señor del cielo, como se puede ser Señor de Mondoñedo, pero no era un ser superior todopoderoso que todo lo sabe y todo lo hace. Por lo tanto, no estaban predicando bien el cristianismo. Por lo tanto, hay que tener unos buenos traductores. También va con lo de tener Quan Xi, la conexión china. Gente que sea capaz de
saber traducir al chino, y al chino de verdad, lo maravilloso, lo antiguo que es Mondoñedo. El valor no solo material, sino el valor cultural y humano para toda la humanidad, de patrimonio de la humanidad, como han dicho mi antecesor, que tiene el Camino de Santiago y el propio Valle de Mondoñedo. Y por último, la demografía. De todas estas 5 características básicas que os he dicho que hay que tener en cuenta para intentar llevar a China tu producto, nosotros, los occidentales, solo nos fijamos en la demografía. Los chinos son muchos, siempre lo han sido. Eso ha condicionado todas las demás características que os digo. Sí, pero eso no vale. Para poder llegar a esos muchos chinos, aquí ya se ha hablado de los chinos que viven en España y me parece una opción muy, muy inteligente, porque hay que empezar por los chinos que ya son conciudadanos nuestros y que ya sí tienen esa capacidad de valorar esos productos, ese plus de cultura, de gastronomía, de historia, de belleza que aporta Galicia, y que ellos sirvan. Podamos hacer un poco lo que dijo Deng Xiaoping. Dejemos que unos pocos se enriquezcan, ellos tirarán de los demás. Dejemos que los chinos que ya residen con nosotros y que ya saben, tienen ciertos conceptos nuestros que pueden apreciar lo que estamos ofreciendo y que ellos sean nuestros portavoces en el exterior.